Bueno, buenas tardes formalmente ahora. Esto es Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, segundo C de Naturales. Es el día 7 de julio por la tarde y tenemos una serie de exposiciones orales para recapitular los temas que veníamos viendo hasta acá. Comenzamos, vamos primero a ver si está. ¿Trabazo está? No. Scropad. Sí, profe, acá estoy. Muy bien. Campos. Sí, acá, profe. Muy bien. Scrugli. Sí, profe, acá estoy. Bueno. Castiñeira. ¿No? ¿Y quién más estaba para hoy? Arbolera. ¿No? Bueno. Y el resto estaba para la semana que viene. Campañe, Lugo, No, Valverdi. ¿Eh? yo, profe, voy supuestamente, si es que esta semana no me equivoco, a América Profunda. No te entiendo nada. Se me corta que yo esté anotada para esta semana para dar América Profunda. Ah, perdón, Benítez, sí, Benítez. perdón. Si vieras lo que es este cuadernito, Está bien. Benítez presente, entonces, buenísimo. Joya. Nos queda para el resto Lugo, Baverdi, Gordillo, Piradino y Robledo para la semana que viene. Para el 14, si no me equivoco. Claro, para el 14 a esta misma hora. Está el link, se lo pasé por mail debido a que estuvo cortada la página recién hasta hace un rato. Así que bueno. Bueno, entonces comenzamos con Scropad. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Ah, sí, profe, está bien, escropado. Scropad. En realidad está mal escrito. Pero bueno, como a muchos los que les pasó de que le escribieron mal el apellido cuando ingresaron al país. Ajá. Bueno. El mío está en duda también, porque hay algunos que lo tienen con una I en el acento, otros que no, es como que... Bueno, ante cualquier duda, miren el documento por las dudas. Sí. El mío tiene acento, otros con el mismo apellido no tienen acento, así que ahí está la duda. Bueno. Bueno, Natalia, te escuchamos. Profe, había que presentar en lo posible un PowerPoint o un esquema, Si ¿no? es ¿Puede ser? posible, sí, porque así mejoramos se hace más clara la explicación, me parece. Bueno, si puedo compartir pantalla Claro, acá claro, o sí, no. sí, podés compartir, sí. Te vamos avisando si se ve o no se ve. A ver, porque esto no es como el Zoom. Supongo que tengo que ir a donde dice mostrar pantalla. Tenés que, sí. Ok, bien. Bueno. Ustedes díganme si se ve. ¿Se ve? Ahora se ve, perfecto, perfecto. Bien. O sea, no es una gran producción, pero más o menos para tener una guía, ¿no? Para todos. Exacto. Exactamente, Bueno, eso es lo más importante, que nos sirva como una guía o hilo conductor. Bueno, como ven, el tema que me tocó a mí es uno de los primeros textos que tuvimos para analizar de Mariátegui, si existe un pensamiento hispanoamericano. En cuanto a Juan Carlos Mariátegui, es un filósofo peruano, sociólogo y crítico literario que ha tomado para analizar muchas cuestiones al marxismo, pero no como el marxismo como es en sí, auténtico, como ahí dice, sino que lo ha utilizado, digamos, a su servicio, ¿no? Esta persona fue exiliada de su país, viajó a Europa en 1919 y 1923 debido a estar en contra, digamos, de lo que era la dictadura de Perú. ¿Se escucha, profe? Perfecto, se escucha bárbaro. Bien. Bueno, Mariátegui lo que hizo fue tener un tipo de pensamiento y preocuparse por lo que pasaba en su país. Y como ahí puse,
tiene una preocupación conjunta con otra persona, ¿no? Que es este señor Manuel González Prada, sobre lo que pasaba en la realidad peruana. Su obra principal es 7 ensayos sobre la realidad peruana, que lo que dio esta obra es impulsar a diversos movimientos políticos o mismos del país para lo que se llamaría salvar su realidad, digamos, y reivindicar todo lo que era a los indígenas, porque los explotaban debido a considerarlos personas inferiores, digamos, también a nivel biológico. Bueno, el texto se divide en 4 secciones, ¿sí? Y en cuanto a la pregunta que se hace, si de verdad existe un pensamiento hispanoamericano, en realidad lo resume después, ¿no? De que en realidad no existe. Es bastante pesimista en cuanto al incentivo de la pregunta. Y lo que hace él es plantear una idea o un posible artículo para un congreso que se iba a realizar de intelectuales iberoamericanos. En este congreso se ha destacado un grupo argentino que lo que planteaban era hacerse preguntas, ¿no? de lo que trataría de la Unión Latinoamericana. Aquí surge otro pensador, político, legislador, abogado, que ahí lo busqué, ¿no? Profesor argentino socialista. Dentro de este movimiento de lo que es de los intelectuales iberoamericanos estaba Alfredo Palacios, que era argentino y que le había dado un mensaje bastante, digamos en ese momento positivo, ¿no? A la juventud de Iberoamérica. Y lo que él decía era de que hasta esa época América ha vivido de Europa, ha dependido de Europa, ¿sí? Europa era la guía, la cultura de ellos nos había nutrido y nos había orientado. Y que a pesar de que haya existido guerra en ese continente, en realidad lo que pasaba era que la cultura se iba a disolver. Pero estos dichos tuvieron malas interpretaciones, porque existió una tesis, ¿sí? sobre lo que era la decadencia de Occidente. Entonces, lo que hace Palacios en este comienzo, o sea, está diciendo de que sí, que América depende de Europa, pero que por la guerra era muy obvio de que esa cultura, la cultura europea, se iba a disolver. Después de varias interpretaciones, lo que hace es, bueno, decir de que en realidad no nos sirve que dependamos de Europa ni las culturas viejas, ¿sí? Entonces desea de que nos emancipemos de esas ideologías y de todos los ejemplos. Bueno, la teoría, como antes mencioné, de la decadencia de Occidente, decía que era posible, ¿sí? que la cultura de Europa colapse o muera, digamos, debido a que era una cultura muy antigua, así sucesora de lo que es la cultura grecorromana. Pero eso era posible, o sea, no podíamos negar de que eso sucediera, pero Europa era un continente de que pase lo que pase, siempre va a resurgir, ¿sí? Por eso se dice que es el continente de las máximas palingenesias, haciendo alusión al término como de renacer, resurgir, resurrección y demás, ¿sí? Es lo que pensaba Mariátegui. ¿Hasta ahí se escucha? Profe. Sí, todo bárbaro. Bueno. Hice señas, pero porque hace eco. Cuando hablo hace eco. Ah, bueno, igual yo no veo nada de ustedes, solo veo la diapositiva. Bueno, continúo. Entonces Mariátegui, debido a todos estos planteamientos, él dice de que está bien, ¿sí? que se vea América, porque antes, me olvidé, Palacios, este señor que estaba en el Congreso, uno de los principales expositores de las personas del Congreso Iberoamericano, a pesar de que decía de que dependíamos de Europa y demás, él decía de que América necesitaba
como decía, una luz de esperanza de vida, como de nacer nuevamente, digamos, un espíritu, o sea, necesitaba la existencia de un espíritu propio de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Por más de que dependamos del otro continente. Y a lo que esto, Mariátegui se contradice, porque él dice que está bien considerar a América como, dice, la elegida para enseñar al mundo una verdad nueva, como esa necesidad de nacer, ¿no? De que nazca la cultura propia de acá territorial, pero no se va a poder reemplazar a Europa. Y a pesar de las guerras y todo, Europa no está ni agotada ni paralítica. Lo que sí dice que se declinó es la civilización capitalista, pero siempre lo que es el núcleo, el seno social y lo político se va a plasmar en Europa. Entonces Mariátegui lo que hace es, o sea, analiza, ¿no? De que el pensamiento hispanoamericano en realidad no existe. Sí puede suceder de que se esté formando, o sea, con la gente de acá, de lo que es Latinoamérica, un espíritu, o sea, está como, no hay un pensamiento en sí formado, sino están, digamos, la voluntad y las ganas de que eso se vaya produciendo. Mariátegui entonces dice de que el pensamiento es una rapsodia compuesta con motivos y elementos de pensamiento europeo, porque él plantea de que la mayoría de las personas de acá, escritores, pensadores y demás, tienen sus bases o han estudiado en escuelas, universidades y demás provenientes de Europa. O sea, la mayor parte de las ideas y de toda la base de los pensamientos que tenemos hoy provienen de allí. Entonces, como antes dije, el espíritu y lo que es la raza hispanoamericana está en elaboración. Lo que sucede es que Argentina y Uruguay tienen una idea, a comparación de otros países de lo que es Latinoamérica, de latinidad. O sea, Palacios había planteado otros términos y otras ideas que decía de que nosotros somos hijos y síntesis de razas. Y Palacios tenía la idea de nacionalidad, ¿no? Un espíritu bastante nacionalista, así bien argentino como somos nosotros algunos. Pero ¿qué pasa? Este nacionalismo en realidad no era un nacionalismo puro, propio, sino de que fue como impuesto en parte también, ¿no? De lo que viene de la civilización europea, no era algo puro. La latinidad que se siente en estos dos países, ¿no? Argentina y Uruguay. Y Perú dice de que esa síntesis de razas no existe y que los elementos de ellos, de su nacionalidad, aún están en elaboración, no se fundieron, o sea, ellos se sienten como extranjeros, digamos, en su propia tierra. Por eso dice que la capa indígena se mantiene extraña al proceso de la formación de la peruanidad. O sea, digamos que su pensamiento aún está en puja, en lucha de lo que sería lo propio, ¿no? Por eso habla de los movimientos indígenas, con los ideales que vienen arraigados incluso de las conquistas de lo que es Europa. Y bueno, lo que sucedía en este Congreso de Intelectuales Iberoamericanos, o sea, estuvo la idea, ¿no? De Congreso, o sea, se necesitó plantear, qué es lo que hizo Mariátegui, una idea principal o algo en lo que se iban a basar y en lo que se iba a discutir. Y bueno, en este programa, en la parte de los argentinos, digamos, fue el que impulsó todo esto, el que empezó a cuestionar, el que empezó a mover los ideales en el resto de los países, ¿no? De nuestra Latinoamérica. Y como dice, esta sección argentina, este grupo de pocos pensadores, ¿no? Ha alentado el espíritu moderno y a la voluntad renovadora. O sea, se empezaron a cuestionar a ver si se podía, ¿no? Tener un pensamiento propio. Entonces fue el grupo de los argentinos el que dirigió el movimiento. Y bueno, como conclusión, o sea, todavía está digamos, en creación, o sea, el espíritu y la voluntad está, pero según Mariátegui no existe un pensamiento hispanoamericano. O sea,
seguimos arraigados a ideas y un montón de cosas de los europeos, ¿no? Y ahí finalizó la presentación. A ver si puedo salir. Dejar de mostrar pantalla. Ahí está. Listo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. No existe, pero debería existir, ¿no? Ese sería el punto ahí. Y sí, se motivó, digamos, a los que son originarios de acá, o sea, como dicen los argentinos, a cuestionarse y a empezar a ver si podíamos erradicar eso. O sea, se generó este movimiento de, como diciendo, empiecen a pensar, ¿no? De si todo y por qué lo que tenemos proviene de Europa, si de verdad existe una identidad propia. Pero bueno, según este peruano, Mariátegui, no. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, observación de les compañeros? Ah, bueno, gracias, Natalia Skropat. Bueno. Continuamos con Campos. Campos Cristian. Sí, acá, profe. Bien. Bueno, continuamos contigo. Te tocó el texto 3, ¿no? El de Sí. Fernández Retamar. Todo Caliban. ¿Puedo mostrar, profe? Había hecho una pequeñas imágenes. Claro que sí. ¿Cuál es la? Es presentar ahora, ¿no? Claro, sí, presentar. Y elegí la pestaña más chiquita. ¿Se ve algo? Todavía no. No. ¿Ahí? No aparece nada, ¿eh? ¿No? Porque me aparece la opción de compartir, pero... Y ponele. Ahora sí. Ahí está. Justo iba a preguntar. Ahí está. Presentación. Ahí lo vemos. ¿Se ve, profe? Pues yo no los veo a ustedes No, ahora. todavía no se ve. Se ve que estás presentando, pero tenés que... falta el contenido. Aparece tu letra C nada más. Cuando pones para presentar, ¿no te pregunta qué pantalla querés presentar? No, me dice dejar de presentar o ignorar. No, fíjate, tenés que abrirla Presentación tengo en nada más. en el mismo programa que vos estés ahora, tenés que abrir una pestaña y ahí Sí. tener abierto lo que querés compartir.
No me deja presentarlo, profesor. No sé por qué. Eh, Tengo abierta la pestaña en PowerPoint, pero ¿Lo tenés abierto el PowerPoint? Bueno, cuando abrís el sí, compartir, ahí en la parte de compartir, te tiene que aparecer las opciones de qué es lo que querés compartir. Y si se lo pasa a alguno de nosotros y se lo vamos pasando, Bueno, sí, es una opción. bueno, O sea, tendría que reenviarlo por mail y que alguien lo baje y que lo ponga para O compartir. de última por WhatsApp, si no. O por WhatsApp, sí. si estás en el grupo de WhatsApp, alguno que esté en la compu, te lo pasa. Alguno que tenga WhatsApp en la compu. bueno, arranco, profesor. Pues no sé. Yo lo tengo igual, si querés te lo comparto. Vos tenés, pasale, Campos, ¿Tenés? pasale el PowerPoint a Robledo, así ella lo baja y lo comparte. ¿Te lo mando por mail, puede ser? Dale, si querés lo escribo en el chat. Dale. Bueno. Y mientras tanto, en la gran ciudad acontece X cosa. Profe, mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el texto de Mariátegui? Claro, sí, sí, cómo no. Era el momento. A mí no me quedó bien claro si el fundamento de que no existe el pensamiento lo hace más basado en lo que él expone de Perú y la no integración con los indígenas, o le suma con lo que pasa en Argentina y Uruguay, diciendo es una mera copia, no podemos tomar como que Argentina y Uruguay tienen una cultura propia. Buena pregunta, ¿eh? ¿Scropa tiene algo para responder? Por lo que yo entendí, él lo relaciona, digamos, en general. Porque el movimiento de nacionalidad que sucede en Argentina y en Uruguay no es un movimiento, digamos, puro, propio, sí, lo que yo entendí de acá, sino de que también está influenciado, ¿no?, por los pensamientos europeos, por lo que fue parte de la conquista. Eso es lo que yo entendí. O sea, no sé, profe, si usted opina lo mismo y Arriesgue. y también como que los peruanos, o sea, no se sienten tampoco parte de lo que es esa nacionalidad, ¿no?, que se había formado también una nacionalidad peruana. Porque no es algo propio, digamos, a los indígenas no se le había dado lugar, digamos, por eso como que se sienten, digamos, yo digo, ajenos, ¿no?, a ese nacionalismo. ¿Más o menos se Bien. entendió? Sí, creo que el problema, o sea, el caso de Argentina y Uruguay, él lo pone como contraposición a Perú, en el sentido de que en Perú hay dos culturas que no han logrado unificarse, ¿no? Que mantienen como mundos paralelos. Claro, o sea, lo que es el nacionalismo de Uruguay y Argentina es como algo así, digamos, eufórico,
pero no es propio, es un nacionalismo exagerado y obviamente trae raíces de lo que es la otra cultura, la europea. Sí, sí. Lo que pasa es que él lo que ve no es eso. Mariátegui no subraya tanto eso, sino más el problema, o sea, el mérito de haber unificado más. Cosa que es discutible, ¿no? O sea, hubo también un proceso de blanquización muy fuerte en Argentina, sobre todo, más que en Uruguay, diría. En el sentido Claro, de sí. que se borraron los huesos del mestizaje y ese tipo de cosas. Pero, sí, perdón, querías agregar algo más. No, que sí, coincido, o sea, el argentino está muy europeizado, digamos. Sí, sí, eso sí. Es, sin duda, sin duda. ¿Quién había preguntado que se me perdió? ¿Dónde está? Yo, profe. Quedó la pregunta que había formulado era más, ¿quedó algo clarificado o no? ¿Cómo era exactamente la pregunta? Sí, a ver, en realidad mi duda era más si él dice que no hay un pensamiento porque no hay una correlación entre lo que sucede, por ejemplo, en un país como Perú y lo que sucede en Argentina y Uruguay, o si dice no, porque bueno, los pocos lugares que lo tienen son Argentina y Uruguay y es una mera copia de España. ¿Me explico? Sí, sí, tal cual. No, me parece que él señala que Argentina y Uruguay lograron mezclarse un poco más que Perú, sería ese el pensamiento de él, pero no que eso implique realmente haber hecho un pensamiento genuinamente hispanoamericano, sino que todavía está en proceso y no solo está en proceso en el sentido sino que hay que hacerlo, ¿no? O sea, la idea de Mariátegui es, no hay, pero tiene que haber. O sea, profe, los dos contrapuntos de Mariátegui son, uno, no hay porque donde se supone que lo hay Argentina, Uruguay es una mera copia, o sea, no lo toma como algo realmente hay, y otro, en Perú, por ejemplo, no hay, no existe. Ese es el contrapunto, los dos ejemplos. Tanto en Perú como en Argentina, como se siguen importando libros, modas, máquinas, pensamientos. Y se siguen educando en Europa. Eso vale para cualquiera de los países. En ese sentido, no hay. Y hasta que no haya una integración muy fuerte con y muy fuerte, no, una integración en serio con el alma indígena, o sea, con la capa de originarios que está ahí abajo y que no interactúa con la superficie blanca, criolla, etcétera, hasta que no se dé eso, no va a haber pensamiento auténticamente hispanoamericano. Entonces sería que en Perú no hay integración, que él lo señala muy claro, no hay integración con la capa, bueno, con los indígenas, y que en Argentina y Uruguay, como dijeron, más bien una erradicación más que una integración, esos serían los contrapuntos. Entonces, eso no lo dice él no habla no vale para Uruguay, vale más para Argentina. Eso no lo dice él, lo decimos nosotros. En Argentina hubo un exterminio, por ejemplo, de la negritud. Paulatino. Un exterminio en el sentido de invisibilización y a veces más que eso, ¿no? También mucha pérdida, ¿no? Que es muy. Yo pongo, no se debería, pero pongo un ejemplo personal. Toda mi familia, todos tienen acentos tipo apellidos tipo españoles, Gómez, Villarreal, Carabajal, o sea, todos son como de ese lado. Pero yo recuerdo a mi abuela con mis papás hablar en quechua. Yo lo entiendo porque soy de mis primos la más grande, pero no sé hablarlo fluidamente. Claro, exactamente. Hay un problema, ¿no? Cuando la identidad tiene un componente que es reivindicable y otro que es vergonzante. Entonces el componente vergonzante se reprime y el reivindicable se destaca. Sí, totalmente. Yo, no sé, es como enseñándole hoy a mi hijo, yo no sabría enseñarle una palabra en quechua y siento que se pierde porque lo perdí. Yo lo entiendo, si alguien lo habla, lo entiendo, pero no se lo podría enseñar a mi hijo, entonces digo, ya está, se perdió. Bueno, eso de hecho pasó con varios idiomas de pueblos originarios.
Bueno, ¿está solucionado el inconveniente, Campos? Sí, Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, ahí comparto Bueno. y vos anda diciéndome cuando paso. dale, gracias. Bueno, el texto que a mí me tocó es de Retamar, todo Caliban, en el cual el texto empieza con una pregunta, si existe una cultura latinoamericana. Básicamente, el texto arranca con esta pregunta, básicamente nos están preguntando si realmente nosotros existimos, si nuestra cultura, todo lo que nosotros hacemos, existe, o si somos un eco deforme de otro lugar. Así es como arranca el texto. A todo esto hay dos grandes tendencias de periodistas, unos que son por ahí más, que quieren llevarnos para atrás en el tema de la colonialización, y hay otros que se oponen. Los que están a favor de este tipo de colonización nos dicen que somos del tercer mundo, a las cuales Martí, el escritor cubano, él dice una frase increíble que es nuestra América mestiza. ¿Qué quiere decir Martí con esto? Es que todo ser humano y toda cultura es mestiza en sí, todo es mestizo. Pero ¿qué pasa? Esto solamente es para nuestra clase de colonias, porque después tenemos otras colonias que ya son más homogéneas, como el ejemplo como el ejemplo de Estados Unidos, en el cual ellos también descienden de europeos, pero lo que hicieron estos europeos al llegar a Estados Unidos fue exterminar a todos los aborígenes y correr a toda la población, ¿puedo decir negro o moreno? A toda la población moreno hacia un costado, para lograr ese tipo de homogeneización. Podés decir de color, porque la población afro o negra viene por la esclavitud. De color, listo. Y bueno, pero hay otro, en este texto hay un punto muy interesante en el cual dicen que la colonización no tiene que ser igual al mestizaje, y pone como unos ejemplos muy interesantes, que es el de Vietnam y el de India, donde sí estuvieron colonizados, pero el mestizaje es muy poco. O sea, lo planteamos ahora que está a la izquierda de las grandes ideas, por así decirlo. El mestizaje es en un muy bajo número. También esto sucede en algunos países de África, donde ese mestizaje también se da en pequeñas proporciones. Y después tenemos la otra clase de colonización, que es la forma indirecta, que es por ahí la de China y de los países árabes. A todo esto, el mundo colonial siempre tiene que haber una excepción. Y la excepción es el Caribe, que es la esencia central, es la esencia del mestizaje en el Caribe, que ahí es cuando Martí dice su gran frase, nuestra América mestiza. Lo que quiere decir Martí con esto es que nosotros somos un conjunto de aborígenes, europeos y africanos, tanto étnica como culturalmente. En lo que plantea es eso, que Martí conocía muy bien el lenguaje y sabía por qué decía esto, nuestra América mestiza. A todo esto aparece la Carta de Jamaica, en la cual la escribe Simón Bolívar y nos dice que el pueblo de Latinoamérica no tiene que mirar al hemisferio norte ni al europeo, sino que tiene que mirar al aborigen y al africano, que nosotros somos un conjunto de esos dos, y esa es nuestra cultura, y que nosotros somos una emancipación de España, prácticamente. ¿Por qué? Porque España tampoco la podríamos considerar europea, ya que posee sangre de color. Perdón, mete un poquito de agua. Bueno, y España posee sangre de color. Perdón, me puse nervioso. Me olvidé.
Bueno, ¿y cómo seguimos? Me puso nervioso, España no es la poder pasar. clase B de Europa, digamos, ¿no? O sea, pero aún así, ¿qué problemas más plantea el mestizaje? Se me hizo una laguna, profesor, discúlpeme. Bueno, vamos a navegar en la laguna entonces, ¿qué problema hay? Bueno. No recuerdo ahora. Sinceramente, la Bueno, parte vuelva a sus apuntes ahí, recupérese, vamos. Sí. Si esto te pasa en una clase, ¿qué haces? Se va toda la clase. Bueno, nos quedamos en España. A todo esto, ya para más o menos 1925, tenemos a Vasconcelos, un escritor mexicano. Él plantea una idea muy interesante que dice que se está creando una nueva raza cósmica, le pone, si mal no recuerdo el nombre, en América Latina. En la cual este libro está lleno de como de intuiciones, básicamente, en la cual Vasconcelos plantea que uno puede diferenciar un alemán de un chino, o creo que pone un bantu y un italiano, pero también lo que plantea Vasconcelos es que el latinoamericano por ahí lo toman como si fuese como un borrador, o sea, como usa una palabra rara como desvaida, ahí está, que es un desvaida, ¿no? Y es lo que también Martí lo plantea como la América europea, o la América europea, el blanco de la América europea lo plantea Martí ahí también. Que no es más que otra cosa que eso, o sea que a nosotros siempre al latinoamericano lo toman como si fuese un borrador, como una copia de la burguesía europea, básicamente. Y después Martí empieza a analizar de dónde viene ese problema, por qué nos toman como un borrador y llega a la idea de que tiene que ver con el idioma, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos el idioma del colonizador, o sea, hay muchísimos países que hablan el idioma del colonizador en la actualidad, pero hay otros países como otras ex colonias en las cuales ellos se han independizado y aún conservan sus idiomas originales. ¿Me escucha, profesor? Sí, perfecto, te estoy siguiendo. Perdón. Entonces, estas lenguas de los colonizadores son las lenguas francas, que son básicamente esas lenguas que nos dejan traspasar fronteras, o sea, nos podemos comunicar con otras personas, pero no nos dejan pasar la barrera del lenguaje creol o del lenguaje autóctono criollo de nosotros. A eso se refiere Martí con esto que plantea. A todo esto empiezan a buscar como si fuese una analogía que habla precisamente del personaje que está ahí, que es Caliban, ¿no? Que Caliban aparece en el Caribe, o sea, aparece Caliban y aparece el taíno, que son, el Caliban es la bestia que se tiene que eliminar, es lo inculto, es lo que molesta, es lo impuro, por así decirlo. Entonces, Colón, cuando llega, empieza a describir qué es lo que encuentra. Encuentra primero al taíno, que son de las Islas Antillas, ¿no? Y que una de sus características es que era dócil, amable, afable, inclusive lo describe como medio tonto. En cambio, Caliban, que es caníbal, que deriva de Caribe y también que deriva de la isla de Cam.
que supuestamente eran antropófagos, comían carne humana y todo eso, al cual ellos debían eliminar. Estas dos historias, tanto del taíno, una persona buena de las Antillas, y el Caliban, una persona mala, se difunden por Europa, las dos ideas. Por un lado, luego tenemos al taíno, que es la persona que digamos que es edénica, que viviría en el Edén, que es la parte utópica del lugar del Edén, donde estaría, perdón, del Edén donde se, entonces como, no me sale la palabra, bueno, que vive en el Edén. Pero esta idea está impulsada por la izquierda de la burguesía. ¿Para qué? Para mostrarle a la derecha de la burguesía cómo se puede vivir de otra forma. O sea, apunta para ese lado. Y el Caliban es la persona a la cual nosotros debemos exterminar. Pero más que nada, todo esto está impulsado como el aparato ideológico de la burguesía de la derecha en ese momento, que es lo que ahora sería el hacedor de monstruos, nosotros le decimos. Cómo generamos un enemigo para atacarlo, y una vez que nosotros lo atacamos y los eliminamos, damos el porqué, o sea, y damos la razón de por qué lo eliminamos, y está bien haberlo eliminado. Ese es el hacedor de monstruos, y eso es lo que hacen primero con el Caliban, pero no dan las explicaciones de por qué también matan al taíno, si era bueno. A todo esto, nosotros siempre nos quedamos con la definición de qué es bueno y qué es malo a partir del colonizador. El ejemplo más claro que aparece acá en el texto de Retamar es nosotros usamos el caníbal, no lo usamos al aborigen prácticamente de acá, sino lo usamos al africano. Siempre pensamos que para nosotros el africano es el caníbal. Y eso es una idea que ya viene instaurada a partir de hace muchísimo tiempo, y acá doy un ejemplo como las películas de Tarzán y todo eso. Después, hay dos visiones, ¿no? Una de Montaigne y otra de Shakespeare, cuando hablan del Caliban. La de Montaigne, que me parece que es la más interesante, dice que estas civilizaciones, al no compartir nuestras mismas costumbres, nosotros lo vemos como barbarie. En cambio, Shakespeare plantea directamente que el Caliban es la persona, es el enemigo, hay que eliminarlo y hay que sacarlo como sea. Pero hace una salvedad. El Caliban nos sirve a nosotros. Y eso se puede extrapolar a la actualidad. El Caliban nos sirve porque el Caliban, a cada un ejemplo, es el que nos va a cortar leña, el que nos va a buscar agua y el que nos saca a pasear. Pero por eso le digo, es el hacedor, o sea, queremos eliminarlo, pero a la vez no sirve el Caliban. Entonces, Retamar termina la última parte diciendo que el Caribe en sí, todo, la tempestad, la obra que él escribe, se refiere al Caribe, y no, se refiere a toda América Latina, pero el Caliban básicamente es el Caribe, al que nosotros queremos eliminar, pero a la vez nos sigue siendo útil para nuestros propósitos. Por eso para mí todo lo que es Caliban se puede extrapolar a la actualidad con el hecho, más que nada, con las maquinarias políticas voy a tirar un nombre, la de Durán Barba, en ese aspecto, que fue hacedor de monstruos. No defiendo ni uno ni otro, pero sí veo que Durán Barba viene de esta escuela. Bien, bien. Bien la repuntada, ¿eh? Bien ahí que pudiste salir del agujero negro y... bien, ¿querés contarnos un poco de la elección de imágenes que hiciste o por qué elegiste las imágenes que elegiste? Bueno, esa era la última imagen, que es de donde están las Antillas y de donde está el Mar Caribe, que es lo que encuentra Colón cuando llega y cómo los empieza a clasificar. Uh-huh. Después la de Caliban, que está deforme y que tiene unas enfermedades en la piel, que está junto con me sale Perseo, pero no es Perseo, el otro protagonista de la obra. Próspero. Próspero, ahí está. Por eso lo elegí, que es Caliban. En ese momento es cuando le dice, ustedes me enseñaron
su lengua me enseñaron a maldecir ahora que la enfermedad caiga sobre ustedes. La peste roja o algo así. Algo así. Y también se lo puede vincular, no sé si a ustedes les gustan los X-Men, hay una película de los X-Men donde aparece Caliban y es muy parecido al personaje de X-Men a este Caliban en algunas cosas, no en todas, pero en algunas cosas se basaron en este personaje. Te debo la película, no la conozco, o sea, conozco la película, pero no la vi y no ubico el personaje. Bueno, bien, Campos. Bueno. Si les parece, pasamos a la siguiente exposición. ¿Alguna pregunta, comentario, cosa que quieran señalar? Bueno, avanzamos por un tema de tiempo, que tenemos que ir corriendo con el tiempo. Sigue Scrugly, ¿verdad? Sí, profe. Dale, te escuchamos. Yo hice una red conceptual, un mapa para guiar un poco lo que es la exposición. Voy a poner compartir. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el cuadro? Sí, ahí se ve. Ah, bueno, perfecto. Bueno, mi texto era El pensamiento indígena en América, el autor es Reyes, y bueno, en realidad lo que se hace en el texto es un análisis de lo que es la diosa originaria. Una de las cosas que me gustaría aclarar primero es que lo que es en América, la visión de lo que son los dioses es de un rasgo politeísta, es decir, que se creen en muchos dioses, a diferencia de lo que es la visión europea. De hecho, en una parte también del texto se hace referencia a que, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre comunidades, en realidad hay como una especie de absorción de dioses y no de eliminación. Si hay una comunidad que, por ejemplo, absorbe a otra, los dioses de esa, digamos, comunidad que domina vienen a ser más poderosos que los que residían, digamos, en la comunidad que está siendo dominada, pero bueno, estos tendrían como una escala de poder, pero no se eliminan. Bueno, con respecto a lo que es este análisis del origen de la diosa originaria, hay varios mitos y todos tienen que ver con el origen del universo y tienen un tinte femenino. En el texto se habla de uno de los mitos, donde se nombra lo que es a la diosa Tlaltecutli, si no la digo mal, y relata el hecho de que dos dioses bajaron a esta diosa del cielo y la apretaron y de ella se originó lo que es la tierra por un lado y por el otro su opuesto y fecundador, el cielo. El cielo viene a ser como la parte, digamos, el tinte masculino. La diosa Tlaltecutli, en realidad, por más que tenga como un origen, digamos, femenino, contenía a esta parte masculina que se estaría independizando en esa ruptura. Bien, cuando el cielo penetra, digamos, a la tierra, empieza a ver lo que sería como un cosmodual y se ve por un lado que empieza a existir lo que es la rivalidad y complementariedad y también lo que es el conflicto y la reciprocidad. Yo puse ahí que los humanos somos como intermediarios en realidad entre lo que es la tierra y el cielo, y bueno, todo lo que nosotros hagamos como celebraciones y cultos van a tratar de justamente ser un intermedio entre estos dos polos, podríamos decir, entre lo que está abajo y lo que está arriba. Voy a mover acá el cursor. Acá donde puse que los mitos tienen que ver con dos tiempos diferenciados, hay dos momentos históricos que tienen que ver con la consagración de los imperios. Antes de que se consagren estos, tenemos a la tierra como protagonista, donde, bueno, se habla de la Pachamama, que es la diosa central, quien da luz, genera, produce con su parir a los opuestos, y en especial cuando se produce lo que es el imperio inca, ocurre lo que es un desplazamiento y empieza a aparecer lo que es el sol como protagonista.
Y este sol, a diferencia de lo que es la tierra, tiene más que ver con lo que es la masculinidad y lo que es la guerra, como un ímpetu de guerrero. Bien. Bueno, para pasar acá a hablar de lo que es la Pachamama, acá lo relacioné con la tierra, ¿sí? La tierra da, pero también absorbe. La tierra devora a los seres, los asimila en su interior, pero asimismo también ha sido quien dio esa vida. Se ve como lo que sería el útero materno, es un ser universal, justamente da vida, pero bueno, la reabsorbe a su mismo, es como que completa lo que sería un ciclo. Y bueno, para lo que son las antiguas culturas, en realidad lo que es la madre biológica, la madre entre comillas humana, es una extensión de la original. La original vendría a ser la Pachamama. En el texto cuenta que en algunos lugares, por ejemplo, se asocia que los ríos o los árboles son lugares donde hay almas de niños que se meten en lo que es el vientre de las mujeres. Es como que la mujer sería un intermedio para dar a luz a ese hijo, pero en realidad es un hijo de la Pachamama. ¿Voy bien? ¿Me escuchan? Bárbaro, estupendo. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, con lo que es la Pachamama, quizás hemos visto alguna que otra imagen y justamente muchas veces se ve representada, sí como una figura de mujer, no de hombre, eso seguro que no difiere, pero a veces la podemos ver como una joven que es hermosa o como una figura de una señora, una vieja, harapienta y hasta deformada. El culto a la Pachamama es uno de los más antiguos, ¿sí? Lo solemos ver nosotros acá en Argentina, más que nada todo lo que es en el norte, se ven lo que son las ofrendas, como un acto de devolver todos los frutos que nos da, y en agosto es el mes de la Pachamama. Se suelen hacer muchas celebraciones, en especial lo que es el 1 de agosto. Es como esto de devolver un poquito todo lo que nos da, nuestra Madre Tierra. Bueno, suelen hacerse muchos rituales y también está muy ligado a, por ejemplo, lo que son los matrimonios, nacimientos, todas las celebraciones. En una parte del texto se habla de algo que yo no había escuchado nunca, pero se hace como una previa matrimonial en una parte de la cultura, donde, bueno, se le pide, entre comillas, como la mano de la mujer al padre, y el padre cuando la entrega dice, es la mamá Pacha, y bueno, como una forma de referirse a la Pachamama también y a esa potencialidad también fértil de la mujer. No sé si se llega a ver la última frase, yo tengo una ventanita acá que me lo tapa. Dice, el primer traguito es para la Pacha, a quien todo le pertenece. ¿Ustedes la pueden ver? Sí, sí, la vemos. Ah, perdón, yo justo tengo un cuadrito que Sí, que te no me lo aparece deja el leer. cartel. Pero bueno, esta es una manera por ahí de resumir todo y esto de que todo lo que nos da la tierra tenemos que tratar de cuidarla y también de devolverla y agradecer, ¿no? Muy bien, bárbaro. Clarísimo, muy preciso también. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Aprovechamos a la compañía Scrugly que ha preparado muy bien el tema. Les muestro 3 imágenes, profe. Como no, me encantaría. A ver, acá. Bueno, acá, ¿lo pueden ver? Está presentando. Ahí está, ofrendas a la Pachamama. Ahí es una de las representaciones donde se está ofreciendo, ven que hay como un agujero que se suele hacer en la tierra y bueno, se van depositando todas las ofrendas que se intentan dar desde nosotros. Eso por un lado. Y acá, bueno, es una de las tantas representaciones de la Pachamama. Y la última imagen que les muestro tiene que ver, con esta diosa que habría dado origen a la tierra y al cielo, que es este nombre tan difícil, la diosa Tlahtecutli.
bueno, ahí ya Muy bien. finalizo. Sí, es interesante ver que el trabajo que hace este señor Reyes es como de traducción, ¿no? De diferentes nombres para una misma diosa en distintos lugares, desde Centroamérica hasta prácticamente el norte de nuestro país, ¿no? Lo que sería hoy el norte de Argentina. Pero bueno, es muy interesante ese cruce, ese trabajo que él hace digamos, de ir mostrando con diferentes nombres, pero como hay como significados que están muy, muy enraizados. Y, y la verdad es que sí, sigue siendo un culto muy importante y algo que está muy vivo, sobre todo en el norte argentino, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Observación? Profe, más que pregunta, comentario. Ese sería una exposición opuesta a la de Mariátegui, porque ahí con eso que está haciendo una demostración de un caso puntual donde hay una integración cultural, como mostró, como dijo usted, de un punto al otro, ¿o no? Wow. Buena pregunta. Estás muy afilada hoy, ¿eh? María Gabriela Maki, ¿cómo es tu? Perdón, no llego a leer. Estamos con el TP en mente, expectantes. Pensábamos que íbamos a verlo hoy y ha estado para mañana ahí como... Bien, bueno, es que lleva mucho tiempo la carga de la organización logística en el campus. Por eso no lo terminé, no llegué todavía y nada. Esperemos que mañana, si no pasa nada, vamos con eso. Sí, está buena, está muy bien la pregunta. Lo que pasa es que en el caso de Reyes hay una mirada más de recuperar el sentido del pensamiento mítico, digamos así, ¿no? Es decir, algunos, si bien Reyes pertenece al campo de la filosofía, pero hay filósofos que dicen, no, eso es religión, eso son creencias. Y hay otros que, al contrario, dicen, bueno, pero ahí hay contenido filosófico. Lo que hay que hacer es pensarlo, extraerlo, reconfigurarlo. Y me parece, sí, súper interesante. Por eso la compañera lo primero que dijo, miren que estamos en un marco politeísta, donde las lógicas son diferentes y donde la mirada sobre los dioses es diferente. Yo creo que sí, que efectivamente ahí tenemos un contenido filosófico muy interesante para pensar. Esto que conocemos más acá como la Pachamama. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y en qué medida nos interpela. Y es un contenido muy propio, claro. Sí, sí, sí. Quizás no es un contenido que esté dentro del canon de la historia de la filosofía occidental o del pensamiento occidental, pero justamente de eso se trata, ¿no? Me parece que Mariátegui, si viera esto, debería acordar, porque justamente lo que se está tratando es de recuperar esa cosmovisión con todo su contenido mítico, simbólico, religioso, pero tratando de pensar a partir de ahí qué contenido filosófico hay. Bueno, no sé si respondí la pregunta puntual, pero me parece que es una idea. De hecho, por eso entramos a ver ahora temáticas de originarios y a tratar de pensarlas porque pensamos que eso forma parte de nuestra identidad. Que no solo es una construcción de pensamiento que hay que hacer a futuro, también hay que mirar al pasado y empezar a recuperar determinados contenidos, ¿no? Que por ahí están invisibilizados por justamente esa religión que exterminó los cultos originarios. Bueno, pero basta de hablar, pues si no. Continuamos con las exposiciones. Teníamos anotado acá Castiñeira, creo que no está Castiñeira. Arbolera, creo que tampoco. No sé si se sumaron después, me parece que no. Benítez que estaba presente. Sí, profe. Dale. Bueno, ahí presento. Perdón, me da a elegir
Toda una pantalla, una pestaña, una ventana. Una pestaña, la más chiquita. Me dirán si se ve. Ahí está, ¿eh? Ahí se empieza a ver. Ah, sí. Toqué algo y se me fue. Ahora se ve igual. ¿Cómo? Lo estamos viendo. ¿Sí? A ver. Bueno, Se ve, se ve. Bueno, a mí me tocó hablar del texto América Profunda de Kusch, que es un antropólogo y filósofo argentino que hizo muchas investigaciones de campo basándose en buscar, mejor dicho, eh, eh, sobre el pensamiento indígena. A su vez estaba muy comprometido con todo lo que es el comportamiento y pensar del americanismo, le decía. América Profunda fue escrita en 1962, bueno, por Gunther Rodolfo Kusch, que no sabía el primer nombre, pero me pareció bastante extraño. Ahí pasó. Lo que no me deja es pasar. Ahí pasó de pestaña. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, muy dinámica la presentación. Traté de Sí, esa es linda. Dentro de todo, le traté de poner color. Bueno, hace referencia a que el texto, más que nada, que va a buscar el significado de lo que es lo propiamente americano, que es a lo que se llama el americano en sí. Vale aclarar, o en principio igual está como muy claro en el texto, que se refiere a americano en el sentido de América Latina, en ese sentido, no del yanqui o de la región de Estados Unidos. Que igualmente esto es lo que digo, que no da confusión igualmente en el texto. Él lo que evidencia es una problemática que se hizo lo que realiza una investigación de campo para investigar sobre qué es eso lo que se refiere, que es lo americano. Va a ir a hacer esta investigación de campo a lo que es Cusco, Perú, para vivir las vivencias, las creencias, las religiones de los indígenas de esa región. Esto era muy común en él, ya que se basaba bastante en investigaciones de campo. Realiza el viaje y bueno, se introduce en el altiplano para dar respuesta a ello. A ver si puedo buscar. Y ahí, en un fragmento del texto, lo que cuenta es la experiencia que vivió pues, haciendo ascenso a la iglesia de Santa Ana, que es la que se ve en imagen, que es como un mirador también, que dice que cuando emprende ascenso, a su vez se encuentra con un peregrinaje hacia un adoratorio de Tichi Viracocha, que es un dios andino dual, le dice, que es hombre y mujer a la vez, que se fecunda y por ende es creador y es creador. Es como que les sorprende la cantidad de gente que se encuentra en medio y ahí empieza a percibir más que nada las vivencias. Y después hace referencia a esto lo que está la experiencia, que se encuentra totalmente rechazado, que lo dice así, como que le repugna el entorno, el borracho, dice, la chola, el nene que grita, todo el contexto le parece de totalmente rechazo. Ahí se presenta un conflicto,
ya que el término heredor es utilizado como sinónimo del originario y se plantea el problema cultural porque se rechaza a América como lo propio. Hedor hace referencia, bueno, a esto del originario, pero también claramente a la suciedad, al originario que se encuentra en el camino, transpirado, con ampollas, con llagas propias del calor de la región. El hedor es todo lo que rechaza la clase media, las villas miserias, el pueblo, lo ajeno a la ciudad, dice más adelante. Pero también tiene una dimensión política que es, hogar. Que es rechazar a los representantes políticos como ser que eligieron el pueblo, como Perón, Chacho Peñalosa, Tupac Amaru. Esos son los líderes del pueblo que a su vez la clase media rechaza y trata de expulsar, como también vivió Perón en exilio, o creo que no sé cuál es el que lo mataron, creo que es Tupac Amaru, y eso es el medio que utilizan ellos para rechazar, hacerlo ajeno a uno. Después existe el miedo al hedor, que lo relaciona con el miedo a la ira de Dios, el miedo original, como que por más que ellos le dicen los puros o los pulcros, que serían los europeos, más allá de toda esa pulcritud, seguridad que podrían aparentar, ellos también la poseen. En un momento anuncia como que todos en un momento, ahí haciendo la excursión, por más plantado que te puedas encontrar, ahí, en esa situación, con la tierra tan cercana al cielo, te hace dudar de todo. Que te hace dudar de tus raíces, de lo plantado que puedas estar. Y, a ver si sigue. Bueno, lo que dice María Conoce. Push, para aislarse, como sentirse ajeno de eso que está viendo, que lo rechaza, que es el hedor. Él en un momento dice que se busca protección en la iglesia, como que ese va a ser un amparo que lo aleje de lo externo. Entonces, les presenta un mito primero, que es el de pulcritud, que hace referencia a lo que es todo lo limpio, lo puro, alude a eso, a plantar una distancia del originario, que obviamente el originario es lo hediondo. Lo que hace es mostrar distancia con esto y también otorgarse seguridad, que igualmente la verdad que no vale de nada. Después está, bueno, el hediondo, que es eso que ya estábamos hablando, que es esta cultura de estar, que eso lo nombro más adelante, que son por medio de los originarios. Bueno, me faltó decir que la pulcritud, el mito de la pulcritud viene a querer tapar el hedor de lo americano, pero siempre va a estar presente. Al reprimirlo, eso le va a causar un trauma a la persona, le afecta a la salud. Y bueno, después, durante la exploración y estar viviendo ahí unos días, se evidencia dos formas de vida, dos formas de vivir o culturas. Una es la cultura del estar, que es propio del originario, tiene que ver con lo precolombino y con las culturas originarias, y la cultura del ser, el ser alguien. Está relacionado con la conquista y todo lo proveniente de Europa. El estar es la cultura que, bueno, hablábamos del originario, es un ser
individual, no, perdón, ese es el otro. Es un ser que vive en comunidad, que se relaciona y que no toma dimensión de que es el centro. Todo lo contrario a la cultura del ser, que es una cultura de activo que busca modificar el mundo sin importar nada, en busca de beneficio propio y nada más. Es totalmente individual, pero este es activo. Y no tiene, lo que más me llamó la atención es que él dice que no tiene pertenencia, como que a donde va no le importa, pero él se desempeña donde sea. Sin embargo, al estar no echa raíces en su suelo y ahí pertenece. Después, en base a esto, a estas dos definiciones de seriedad, hace una metáfora que es utilizada para relacionarla con la cultura. Nombra la fagocitación, que es en sí la definición, proviene de absorber lo que proviene de afuera, transformarlo a partir de nuestro propio organismo. Él lo que hace con esto es buscar aclarar el ser y estar. Lo hace como a modo de ejemplo y lo que hace es decir, tanto el estar como el ser son dos culturas distintas. Está bien, las dos van a existir, pero no porque ninguna vale más que la otra, sino que ambas culturas, para conocerlo propiamente americano, deberían poder coexistir. En este entonces, lo que va a hacer es el estar, va a fagocitar al ser, y ahí lo que va a hacer es transformarlo a partir de conocer las propias raíces. Ahí está, profe. Bueno, muy bien, Benítez, muy buenas imágenes, muy buenas imágenes. Gracias. Estoy ahogada. Sí, se te escucha un poco medio mal, no sé si estás usando el micrófono de la compu o... No, me anda muy mal el mío. Y como nerviosa, tenés Sí. que ver cómo manejar eso porque se nota que lo habías preparado, pero los nervios... Sí, jugar en contra. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda, observación? No, lo mismo que usted. Se notó en la voz a veces los nervios. Sí, es una pena porque el contenido está bien. Realmente se nota que preparó. No tuve el tiempo que yo hubiera querido para pero eso no lo vas a tener nunca. El tiempo que quieras son 900 años. Eso no. Por eso hay que tratar de ver cómo consolar ese querer ser lo que no llegas a ser, pero bueno, realizado de alguna manera. Bueno, nos queda José Campañe, una exposición más. José, ¿estás ahí? Campañe. Profe, ese alumno me parece que le escribió al Infot que se bajaba de la cursada. ¿Pero está acá o no? ¿O no es? Lo veo acá en la... ¿Ustedes lo ven en la pantalla o no? Sí, lo vemos. Bueno. Si alguien tiene contacto con él, pégale un llamadito, un codazo, algo, una arroba en el grupo de WhatsApp, una arrobada. Ahí preguntamos. Bueno, muy interesante. Nos quedó quizás un poquito más del tema de Costa Sierra y del arte mandálico, que son temas que a mí me gustan, pero es un autor muy interesante, Kush, para pensar y repensar toda esta cuestión de las culturas originarias y esto que él realmente descubre, ¿no? Como lo propiamente americano, que es esta cultura del estar nomás, o dejarse estar.
Bien. Bueno, y nos quedaron también algunas cosas, o justo cuando hablaban de la América, nos quedó la Subamérica de Galeano, nos quedó la filosofía andina de Esterman para repasar, pero bueno. Es así. Es lo que hay. Bien. Bueno, si no logran que reconexión, vamos redondeando acá. La próxima semana seguimos en el mismo horario con... Hola, profe. Hola. José, ¿cómo anda? Sí. Estaba en pleno viaje justo en el colectivo. No, yo no voy a presentarme porque me voy a terminar bajando la materia por el hecho de que conseguí trabajo hace 2 semanas. Bien. Y salgo a las 6 de la tarde. Así que por eso no me presenté. Puse en el info, pero no sé si lo leyó. ¿Qué lo pusiste en el foro? No llegué a leer. Sí, en el foro, sí. En el foro y hoy estuve colgando actividades. Bueno, José, ¿conseguiste un buen trabajo, por lo menos? Sí, por suerte, a lo que tenía antes, sí. Gano el doble de lo que ganaba cuando trabajaba de limpieza, pero bueno. Te podemos comprometer para que nos traigas algunas facturitas, entonces, cuando volvamos a la presencialidad. Sí. No sé si hay alguna posibilidad de recuperar esto, porque la verdad que los tiempos no me dieron, arranqué con todo. Eso lo vemos después al escrito, digamos. Bueno, si no perfecto. Pero bueno, pero eso va a ser después, no en los que ya armamos para esta oportunidad. No, para más adelante, como recuperatorio, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, quedamos así entonces, que te vaya gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pero entonces avísame si te vas a bajar de la cursada o vas a... Lo decido este fin de semana. Muy bien, perfecto. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene con Lugo, Valverdi, Gordillo, Díaz, Pirraíno, D'Agostino, Robledo y Carabajal. Todos esos. Wow. Sí, todos esos. Bueno, gracias por el aguante. Nos vemos la vez que viene. Nos vemos la próxima. Nos Chao. vemos.